Muy buenos días, amigos y amigas. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, presenta el programa Hablando con la Verdad. Hoy estamos a día 2 de agosto del 2015. Son las 8:02 de la mañana y a todos aquellos que nos están empezando a sintonizar, deseamos que la paz de Dios sea en sus corazones. Y pues nos sentimos muy complacidos de compartir con todos ustedes este espacio. Así que te invitamos, amigo o amiga, a reflexionar, que nos acompañes en esta hora en la cual vamos a hablar con la verdad. Comenzamos un mes de grande bendición para el pueblo de Dios, para la Iglesia La Luz del Mundo, ya que es un mes en el cual vamos a conmemorar la Cena del Señor. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante cada año se da cita a más de 350,000 delegados de diferentes países, donde con la autoridad del apóstol de Jesucristo se efectuará esta hermosa celebración. Empezamos saludando a todos aquellos que nos empiezan a sintonizar aquí en Arrecife, en Fuerteventura, en la Isla La Graciosa y hasta donde llega esta señal de radio. Deseamos que se queden con nosotros para compartir este espacio de su programa Hablando con la Verdad. Recuerda que el objetivo de este espacio que traemos hoy es invitarte a reflexionar acerca de costumbres, de creencias que a veces damos nosotros por verdaderas, por ciertas, pero cuando vemos las Sagradas Escrituras, vemos una luz y a través de esa luz lograremos hacer una diferencia entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo pagano, entre lo bueno y lo malo. Tenlo por cierto que nuestro mejor deseo es arrojar un poco de luz sobre aquellas cosas que hoy vemos un poco oscuras. Bueno, vamos a desarrollar una plática en esta mañana. Como todos los domingos traemos estas pláticas que intercalamos con alabanzas para que la mañana de este domingo se haga amena para usted que nos está oyendo, usted que se dispone a ir a algún lugar de reunión a buscar a Dios. Le invitamos que escuche su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es muy importante porque va a despejar muchas dudas acerca de pensamientos que nosotros tenemos. Lo vamos a titular ¿Cómo ha hablado Dios a través de los tiempos? ¿Y cómo habla hoy en día? Para ello, pues, estoy muy acompañado en esta mañana aquí en la cabina con 3 de mis hermanos, a quienes vamos a tener el gusto de presentarlos aquí con mi hermano José, ¿verdad? Que está con nosotros nuevamente para ayudarnos a desarrollar esta plática de esta mañana. Hermano José, bienvenido. Yo le pago, hermano, por la invitación. Como siempre, estamos aquí esperando traer un poquito de luz a aquellos que nos escuchan. Y es hermoso razonar en cuanto a lo que Dios nos
dice, nos da y nos regala cada día. Dios les bendiga a todos los oyentes. Mi hermano Johnny Ortega, nuevamente hermano Johnny, un placer tenerlo aquí en estos estudios. Sí, muy buenos días, hermano Emerson. Es un placer estar nuevamente en este domingo, poderle traer a todos nuestros oyentes lo que el mundo ignora, y a través del Espíritu de Dios, pues hoy vamos a traer algo muy importante. Muchas gracias. Dios le pague, hermano. También mi hermano Gabriel Silva. Hermano Gabriel, muy buenos días. Primeramente sea la paz de Dios con cada uno de mis hermanos y con las personas que en este momento nos están escuchando. Decía un hombre de Dios, un apóstol de Dios, que la mejor manera de hacer brillar la verdad era exponerla. Entonces, en esta mañana Dios nos permite un momento, unos minutos para poder hablar con esta verdad, verdad de Dios, verdad que no, verdad del hombre, no, sino la verdad de Dios, que a través de las Escrituras podemos argumentar y podemos hacer brillar esa verdad. Pues Dios les pague por acompañarnos en esta mañana para poder desarrollar esta plática. Y antes de comenzar, pues nos iremos con una alabanza, el motivo de mi canción. No se vaya, estamos desarrollando con usted este momento muy importante, muy especial. Cómo ha hablado Dios a través de los tiempos y cómo habla hoy en día. Será nuestra conversación de esta mañana. No se vaya, en breve estamos con ustedes. ¿Por qué cantar? La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués. La vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones. Para Dios, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón, agradecerle toda su bondad. Le daré también mis ilusiones, es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción.
Bueno, ya estamos aquí con ustedes, son las 8:13 de la mañana. Está en su programa Hablando con la Verdad. Todo aquel pasado en la oscuridad. Bueno, vamos a comenzar desarrollando la plática que vamos a tener en esta hermosa mañana. Algo que nos va a sacar, ¿verdad?, de muchos errores. ¿Cómo ha hablado Dios a través de los tiempos? Cuando en el silencio vuelvo a recordar. ¿Cómo piensa usted que Dios habla al hombre? ¿Cómo ha hablado Dios en la antigüedad y cómo nos habla hoy en la actualidad? La vida absurda, llena de penumbra. Antes de la pausa, pues presentamos aquí a nuestros panelistas con los cuales vamos a desarrollar esta hermosa conversación. Que llegaste tú a darme la luz, con tu gran sonrisa alumbraste mi vida, pero bueno, el hombre piensa, ¿verdad? Piensa, hay muchos pensamientos hoy en día en el mundo de cómo habla Dios a la humanidad. ¿Qué pensamientos o qué conceptos podemos considerar a la luz de las Escrituras? Porque el propósito de este tema es que hablemos con la verdad. ¿Cómo habla verdaderamente Dios? ¿Cómo ha hablado? Vamos a ver primero esa parte, lo que piensa el hombre, ¿verdad? ¿Qué piensa el hombre acerca de este concepto de cómo habla Dios a la humanidad? Primeramente, hermanos, el hombre, pues, tenemos aquí un ejemplo y dice, nos habla a la mente y al corazón, pues en la conciencia de cada ser humano es indefectiblemente la concepción de un ser supremo. Esto se destaca en cada cultura y en cada persona. De tal es así que si no quiere aceptar a Dios en la forma tradicional en que se le recibe, se opta por crearse sus propios dioses. O sea, vemos que pues hay una forma que Dios habla al hombre ya, sí. Pero muchas veces el hombre pues no acepta esa forma. Entonces crean sus propios pensamientos, crean sus propias imaginaciones, y vemos que no es así, porque Dios es un Dios de orden, y Él sabe en qué momento le puede hablar a través de una persona, porque tampoco Dios le habla a todo el mundo. Correcto, ahí es ese punto muy importante, ¿verdad? Para ir redescubriendo los conceptos que el hombre tiene acerca de esta plática, porque Dios no habla de cualquier forma, dice el hermano Johnny, hay un orden, ¿verdad? Sí. Pero consideremos esos aspectos. ¿Qué más aspectos podemos considerar de esto? Sabemos de que el hombre, o sea, como acaba de explicar el hermano Johnny, el hombre en su interior de por sí tiene a nuestro Dios, porque Dios puso en nosotros aquello que viene de Él, y en sí, como dice indefectiblemente, o sea, está puesto en nuestro corazón nuestro Dios. Pero
el mundo piensa de que a Dios se le puede servir o hacer de una u otra manera. Entonces el hombre en su mente se crea sus propios pensamientos y quiere acercarse a Dios de cualquier manera, así como nos muestra las Sagradas Escrituras, queriéndose acercar de cualquier manera, o sea, rechazando lo que de Dios viene para ellos, o sea, creándose en sí una forma, un pensamiento erróneo en cuanto a las cosas de Dios, Sí. aunque Dios ha puesto en nuestro corazón lo que viene de Él. El hombre quiere cambiar aquellas cosas, y no es así, de esa manera. Dios nos habla y nos dice de qué manera o en qué forma debemos acercarnos a Él, y Él nos habla y aunque tengamos aquella concepción de Dios en nuestro corazón, debemos nosotros entender de qué manera Dios nos habla, para así poder nosotros acercarnos a nuestro Dios. Sí, y ese es el punto que queremos desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo habla Dios al hombre? Porque también el mundo piensa, ¿verdad? Piensa el mundo que Dios también habla a todas las personas o a través simplemente de la Biblia, ¿verdad? Y parece que fuera algo ilógico, pero vamos a considerar cómo Dios habla verdaderamente al hombre, no desde ahora, sino desde el principio, ¿verdad? Y vamos a considerar que desde el principio ese Dios no ha cambiado, ¿verdad? Así como habló antes, habla aún en la actualidad. Y en esos conceptos vamos a considerar el pensamiento del mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Bueno, ¿qué piensa usted que nos está oyendo? ¿Cómo habla Dios hoy en día? ¿O cómo ha hablado Dios a través de los tiempos? Hay algo muy importante, porque queremos nosotros sacar a la luz estas cosas. ¿Cómo habló Dios en la antigüedad? ¿Verdad? Sabemos de que Dios, al comienzo, cuando creó el ser humano, cuando creó a Adán y Eva, Dios venía y hablaba con ellos. Dice las Escrituras, pues dice en Génesis, las Escrituras, que Él hablaba cara a cara con ellos, que Él llegaba al huerto del Edén y hablaba con Adán, que hablaba con él, porque Sí. en ese tiempo sabemos de que cuando Dios los creó estaba la pureza, no había en ellos maldad de ninguna clase, en ellos habitaba la luz, y Dios se acercaba a ellos directamente y hablaba con ellos. Así lo hacía Dios en la antigüedad, cuando creó al hombre. Pero cuando el hombre, en su desobediencia, en su pensamiento, lo que hablamos al comienzo, su pensamiento, quiso hacer algo que no estaba bien delante de Dios, aunque Dios ya le había dicho de qué manera debía hacer, habiendo hablado Él directamente con Adán y con Eva, porque así lo hacía al comienzo. Pero al ver que que el hombre faltó delante de nuestro Dios, Dios se alejó de ellos. Claro. Dios los dejó y se alejó de ellos. Sí. Entonces al comienzo hablaba de esa manera, pero vemos con el transcurso de la historia que Dios se fue alejando y empezó a hablar por medio de hombres elegidos por Él, hombres puestos por Él. Nos recuerda la palabra de Dios y nos dice de qué manera nos decía cuando hablamos Él, por ejemplo, que le hablamos Él por medio de una zarza, Sí. que se acercó allí para decirle lo que Él quería que hiciese. Así, de esa manera, Dios empezó a hablar al hombre en la antigüedad, habiendo Él antes hecho contacto con el hombre, porque en el hombre había una transparencia, había una claridad. Correcto. Sí, y es el objetivo que nosotros estemos considerando estas cosas. Yo me acuerdo que en la palabra de Dios nos menciona que cuando Israel, ¿verdad?, iba a haber una manifestación de Dios, dice la Escritura, y Dios, la gloria de Dios, iba a descender sobre el Sinaí. Parece que está en el libro de Éxodo, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo, hermano. Dice, A ver si nos ayuda el hermano Gabriel. En Éxodo 19, 10 dice: y ve al pueblo y santifícalos, y hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí,
a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner por límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Y más abajito en el 16 nos dice: al tercer día por la mañana hubo truenos, relámpagos y una espesa nube pasó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él con fuego y humo, y había mucho subía como de horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba con Dios, le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y al Señor así le dijo a Moisés: baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. Entonces fíjese que allí, aunque Dios se le presentó al pueblo de Israel, solamente hablaba con Moisés. Todo lo que le quería transmitir Dios al pueblo de Israel lo hablaba por medio de Moisés. Así lo dice aquí en el 23. Dice: baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. Sí. Entonces, eso le hablaba a nuestro Dios a Moisés. Siempre utiliza aquellos vasos útiles que son para ellos. Dice que aún así mismo era David, era conforme al corazón de Dios, y por eso Dios le levantó a él. Entonces, aún en una parte de las escrituras nos dice en Deuteronomio 18:18, dice: profeta le levantará en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo mandare. Entonces vemos que no de cualquier manera Dios se comunica, da a conocer sus mandamientos, da a conocer sus misterios al mundo, sino es por medio de un profeta, de un hombre escogido por Dios. Sí. Hay algo muy bonito que debemos educar en lo que el hermano acababa de leer. Sí. Y es que dice nuestro Dios, y dice Moisés: santifícalos. Ajá. Santifícalos, o sea, que los limpiase, que los santificase para poder llegar y bajar a su pueblo. O sea, que tampoco lo hace de cualquier manera. O sea, Dios no se acerca en donde está el pecado, ya lo que decíamos al comienzo. Debemos resaltar de que debemos estar limpios para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Y de qué manera lo hace Dios? Como decía el hermano, Él prepara unos vasos útiles que le van a servir y que son santos. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nuevamente estamos con ustedes. Recuerde, está en su programa Hablando con la Verdad, y estamos platicando acerca de esto tan importante, cómo habla Dios al hombre. Hemos dicho, han mencionado mis hermanos aquel ejemplo de Moisés, que Dios habló a través de Moisés, y empieza Dios a seguir ese orden, ¿verdad? Ese orden establecido de que no habla Dios a todos, sino que desde un principio, yo me acuerdo cuando levanta a Abraham, ¿verdad? Le habla a Abraham, se presenta ante Abraham y le da una promesa, y sigue esa sucesión Dios. Después de hablarle a Abraham, le habla a su hijo Isaac, y ahí va, ¿verdad? Después le habla a Jacob, pero no le hablaba a todos. Y cuando le promete a Abraham, ¿verdad?, que su pueblo se iba a engrandecer, siempre levantó a un hombre. Allá estaba José, ¿verdad? Llegan a la esclavitud, y para sacarlos de la esclavitud nuestro Dios levanta a otro hombre llamado Moisés, ¿verdad?, que es en el punto donde nos hemos quedado. Bueno, ahora regresamos, vamos a hacer esa pequeña pausa y estamos con todos ustedes. Recuerde, está en su programa Hablando con la Verdad. Tu muerte fue muy cruel y grande tu agonía. Gracias, mi Señor, gracias, mi Señor,
llevaste ignominia en la crucifixión. Me diste a mí la vida. Yo quiero alabar tu nombre, oh bendito, pues eres redentor de mi alma, Jesucristo. Recíbelo, Señor. Eres hermoso y santo. Permíteme llegar a tu lado, patria celestial, a la patria celestial, donde tú estás sentado. Sufriste gran dolor, llevaste en la crucifixión. Me diste a mí la vida. Yo quiero alabar tu nombre, oh bendito, pues eres redentor de mi alma, Jesucristo. Sufriste gran dolor, llevaste ignominia en la crucifixión. Me diste a mí la vida. Yo quiero alabar tu nombre, oh bendito, pues eres redentor de mi alma, Jesucristo. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a nuestras reuniones de adoración a Dios,
todos los días a las 6 de la tarde y nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78. Contáctanos al 928-96-2200 o al 618-783-574. Te atenderá tu servidor Emerson Ayón. Ven a conocer el auténtico Evangelio de Jesucristo, revelado a un verdadero apóstol del Señor. Te esperamos. Solo en esas calles, como una hoja al viento, era yo arrastrado por el vendaval. Cuando en el silencio vuelvo a... Bueno, seguimos aquí en nuestra plática con mis hermanos. Este tema muy interesante, ¿verdad? Cómo habla Dios. Vimos al principio que a través de los profetas Dios empezó a hablar al hombre. Porque profeta significa el que habla en lugar de Dios, ¿verdad? Amén. Dios tomaba a aquellos hombres para dirigirse al pueblo. Las naciones, usted que nos oye, amigo o amiga, para que hagamos una diferencia, las naciones de los hombres eran dirigidas por reyes. Hoy en la actualidad vemos gobernantes, presidentes, y a través de esos gobernantes es como el pueblo conocía los decretos, las leyes, las disposiciones. Pues por nuestro Dios también tiene un reino, que es el reino de los cielos. Y Él, los medios que toma nuestro Dios, precisamente, estamos viendo que en la antigüedad fueron los profetas. Antes de terminar este punto, pues... Podemos tomar un ejemplo. Sí, ¿verdad? De ese punto, hermanos. Correcto. Hay un ejemplo bíblico. Cómo Dios le habla a los profetas. Dice aquí en Primera de Reyes 22:7. Dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Por lo cual consultemos. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imía, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. No hable el rey así. Ahí tenemos un ejemplo, hermanos. Pues la gente a veces, ya me entiende, y en ese tiempo cómo aborrecían los profetas, pero ¿por qué el profeta le hablaba? ¿Por qué el profeta a veces el rey no lo quería? Porque el rey nada más quería que le hablara lo correcto, lo bueno, lo que él quería lo oír. que él quería oír, ya. Pero Ujú. sabemos que cuando es un profeta de Dios, habla lo que Dios quiere. Correcto, sí. Entonces por eso el rey no lo quería, decía que lo aborrecía, ya. Entonces vemos, como lo que usted estaba comentando ahora, que los profetas son la boca de Dios. Correcto. En aquel tiempo y en este tiempo también hay profetas. Sí, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque el que es de Dios no habla lo que el hombre quiere oír, ¿no? Es exactamente, sí, o sea, el hombre piensa que en su imaginación él puede escuchar la palabra de Dios y hacer lo que a él le parece, ¿no? Pero es que Dios siempre tiene aquellos escogidos, aquellos vasos limpios, puros, que Él escoge conforme al corazón, como decía el hermano al comienzo. Dice el profeta Jeremías, profeta levantaré en el cual yo tengo contentamiento. Isaías 42:1, perdón, dice, en el cual yo tengo contentamiento. O sea, son aquellos vasos que Él escoge y en los cuales Él deposita su gracia. Correcto. Él da a conocer por medio de ellos su santa y bendita voluntad. Y no puede ser cualquiera. Resaltamos al comienzo de que Dios hablaba a Adán y a Eva cuando estaban puros, cuando en ellos no había ningún pecado. De esa manera Dios se acerca al hombre. Y el hombre piensa de que Dios viene y le habla a cualesquiera. No, Dios no le habla a cualesquiera. Dios le habla a aquellos a quien Él ha escogido, a quien Él ha sustentado. Sí. Dice la palabra de Dios, desde antes que naciste te santifiqué conocí, y te di por profeta a las naciones, dice la palabra de Dios. O sea que debemos resaltar que Dios no le habla a todos, ni de cualquier manera. Dios escoge a aquellos vasos, como lo hizo, como decíamos al comienzo, con Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, como decía usted, hermano. Y ahora podemos recalcar, como
como acaba de leer el hermano, por medio de un profeta de Dios. Y ellos siempre están hablando con la verdad de Dios. Correcto. Nunca hablan conforme a lo que los demás deseen Lo que escuchar. el mundo quiera oír. Exactamente. Pues muchas veces pasa eso, que empieza a hablar la persona que está a cargo de algunas almas, y pues simplemente les predican, les hablan lo que a sus ojos pueden encontrar en las escrituras. Simplemente les hablan conforme a su pensamiento. Y cuando tu hermano ha tenido la oportunidad de salir a la obra, de salir a evangelizar, y empieza a exponer la palabra de Dios, la que un apóstol de Dios nos ha enseñado, y le empieza a mostrar de qué manera uno le puede servir mejor a nuestro Dios, empieza la persona a cuestionarse y decir: no, pero es que eso no es necesario, eso era en tiempo de la ley, eso era en tiempo de la gracia, eso era para los antiguos. Aún dice la escritura: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra permanece para siempre. Sí. Entonces vemos que empiezan a salir. No es que estemos juzgando, sino lo que nuestro deseo es que esta palabra también sea de edificación para ellos y vengan a este conocimiento de la verdad. Entonces se empiezan a ver que sus razonamientos, que su entendimiento empieza a ser corto. Entonces ya vemos que ya no es un razonamiento ni un entendimiento del hombre, es una palabra que proviene directamente de Dios, que por medio de un siervo de Dios nos lo ha dado, nos lo ha permitido conocer a nosotros. Entonces cuando se les habla con la verdad, ya se asustan y dicen: no, yo le sirvo a Dios como yo quiera. Entonces, como decía el hermano, decía el texto, que solamente el rey quería escuchar lo que él quería, pero cuando se le hablaba la verdad ya no le gustaba, ya quería servirle a Dios como él quería. Entonces lo que viene a hacer el profeta en el tiempo de la ley era guiar al pueblo, pero como Dios se lo manifestaba a él, el que hiciera conforme. Ni a su gusto. Ni a su gusto, era como Dios se lo manifestaba. Claro. Se le hablaba a él. Entonces cuando ya alguno que hiciera en contra lo que hablara el profeta, pues ya estaba yendo en contra de nuestro Dios. Correcto. No, y hay un texto muy importante porque aún Dios tiene un orden, ¿verdad? Dice en Amós 3:7, ¿verdad? Dice: porque no hará nada. ¿Cómo no? Lo tiene el hermano Johnny, me parece. Dice así, hermano. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjense qué importante: no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Para ir adelantando, hermano, porque el tiempo es muy corto, entonces podemos decir que en la antigüedad, en el tiempo de la ley, porque estamos viendo primero el tiempo de la ley, Dios habló a través de los profetas. Era la forma, ¿verdad? Así en lo la dice, que sí. Dios dirigía al pueblo, como decía mi hermano Gabriel, en la que Dios manifestaba al pueblo su voluntad. Le gustara al pueblo o no le gustaba, ¿verdad? Los profetas estaban sujetos a Dios, ¿verdad? No podían hablar. Me acuerdo aquel profeta donde lo llevó el rey a maldecir a Israel, ¿verdad? Y decía aquel rey: maldíceme a este pueblo y bendíceme a mí. Así. Y decía aquel profeta: yo no puedo, es que no puedo hablar lo de mi propia cuenta. Si Dios no me lo dice, no lo puedo decir, ¿verdad? Porque los profetas estaban sujetos. Claro, siempre hablando con la verdad de Dios. Hablando la verdad, no Claro, lo que el rey quería oír o el pueblo Claro. quería oír. Como hoy en día, ¿verdad? Muchas congregaciones se les predica lo que ellos quieren oír. ¿Por qué? Por el temor a que no se vayan, si les hablo esto, si les hablo lo otro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre ha sido fuerte. Nuestro Señor Jesucristo le hablaba fuerte, inclusive cuando llegó. Ahora que vamos en el tiempo de gracia, les hablaba fuerte y les decía a los apóstoles: Señor, no les hables así de duro, que tal vez pueden irse. Y él que les decía a los apóstoles: ¿querrán irse de ustedes también? Y el apóstol Pedro le decía: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? La palabra de Dios llega a nosotros es para edificarnos, para guiarnos, para sustentarnos, no para que nosotros vivamos conforme a nuestro pensamiento, a nuestra Correcto. voluntad. Sí. Bueno, vamos a entrar ahora al tiempo de la gracia. Pues ¿verdad? en el tiempo de la gracia, como decía el hermano, fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios se manifestó al mundo por medio de su Hijo, y vemos que en las Escrituras nos cuenta desde su niñez hasta que empezó a ejercer su ministerio.
y a través de ese ministerio, aunque habían judíos, aunque habían principales sacerdotes, no hablaba por medio de ellos, sino hablaba por medio de su Hijo. Y toda la voluntad de Dios la hacía manifestar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Dios siempre se provee de vasos útiles, vasos de honra, vasos conforme a su corazón. Pues decimos vasos porque es para servir. Sí. Es un ejemplo que nosotros ponemos. Entonces, en medio de la gracia nuestro Señor Jesucristo hablaba. Y aún en medio de la gracia, Él levanta apóstoles. Dice Sí. que Dios levantó apóstoles. ¿Para qué? Para que le ayudasen a la predicación. Aunque era el Hijo de Dios, no quiere decir que lo podía hacer todo. Aunque Él tenía todo poder que Dios le había dado, dice Ujú. que Él levantó apóstoles para que le ayudaran a la predicación. Entonces, Dios siempre tiene a alguien escogido por quien manifestarse, por quien darse a conocer al mundo y poder creer de que hay un Dios vivo y hay un Dios verdadero. Y fíjense que en el último profeta, ¿verdad?, de la ley fue Juan, Juan. ¿verdad?, que vino preparando el camino al Señor Así Jesucristo. es. Porque el Señor Jesucristo dice que traía mejores y más grandes promesas, ¿verdad? Y un ministerio más grande, ¿verdad? Que es ya no el ministerio de los profetas como era en el tiempo de la ley, sino un ministerio más grande que es el ministerio apostólico, ¿verdad? Así Por es. eso dice Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual, dice, es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Recordemos que Moisés representaba aquel ministerio profético. Así Fue es, fiel ¿cómo no? Moisés en todo. Los profetas fueron fieles a Dios. Así es. Pero Cristo dice ya como hijo, ¿verdad? Moisés ejerció su ministerio como siervo, pero dice Cristo ya como hijo sobre su casa, la cual casa, dice, somos cada uno de nosotros. Así es. Quiero que leamos ahí, a ver qué hermano me ayuda, Hebreos 1:1. Hebreos 1. Para que veamos, tomemos ese punto de lo que estamos viendo hasta este momento. Dice Dios, dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense qué importante, ¿verdad? Es el punto en el cual estamos ahora. En el tiempo antiguo, dice, habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, a los padres, a los antiguos. Y dice el apóstol Pablo, en estos postreros días, o sea, en el tiempo que estaban ellos viviendo, recordemos que la Biblia hay que saber leerla, ¿verdad? Está diciendo, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien Dios había constituido heredero de todo. Es decir, que el Señor Jesucristo aún mismo lo representó como en una parábola, ¿no? Él decía que aquel hombre tenía un padre de familia, rentó un viñedo, ¿verdad? Rentó a unos labradores. A unos viñadores, sí. ¿Y qué empezó a hacer? Les empezó a mandar siervos que les hablasen. Y dice que a unos mataban, a otros apedreaban, a otros los rechazaban, los avergonzaban y, o sea, no les hacían caso. ¿Y qué dijo aquel padre, aquel dueño? Les enviaré a mi hijo. A lo mejor, dice, le tienen respeto, a lo mejor lo consideran por ser mi hijo. Pero ¿qué pasó? Cuando lo vieron dijeron, este es el que tiene la propiedad, vamos, matémoslo y quedémonos con ella. Aún decía nuestro Señor Jesucristo, decía Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y los matas. ¿Cuántas veces no quise juntaros como gallina junta a sus polluelos? Entonces aún él resaltaba que por medio de los profetas era que Dios quería
a un pueblo limpio, un pueblo santo, que por medio de sus profetas quería que el pueblo hiciera su voluntad, su deseo. Sí. Pero ¿qué hacía el pueblo? Lo rechazaba. No aceptaban lo que ellos traían, no aceptaban los mandamientos de Dios que ellos traían por medio. Entonces vemos que el pueblo, cuando se les habla la verdad, pues no lo aceptan. Vemos que cuando se les empieza a hablar la verdad de Dios, dicen, no, yo le sirvo a Dios como yo quiera. Sí. Entonces lo que, como decía los apóstoles, el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, porque apóstol fue y apóstol es, entonces ese hablaba con la verdad y aún se iban. Decía el hermano José que aún le decía, esta palabra dura es, maestro, se están yendo. Entonces, bueno, ustedes también váyanse. Claro. Entonces lo que vienen ellos es a... No vino a hablar el Señor lo que el mundo quería oír. No, además, él decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo por lo que el Padre me ha enviado a que diga, o que hable, o que haga. Él nunca habló de la propia cuenta. Y los apóstoles hicieron de la misma manera. Por eso Dios, en ese amor tan grande, en esa bondad, Sí. Dios nos regaló a aquel consolador, para que nosotros también de la misma manera, como hablaron aquellos, andásemos nosotros en aquella justicia y en aquella verdad, la cual viene de Dios. No viene por el pensamiento del hombre, sino que viene por medio de nuestro Dios a edificar nuestras almas. Porque recordemos que si no existe la palabra de Dios, o sea, la verdadera palabra de Dios, el alma no es edificada. Cada vez que el pueblo de Israel quería hacer alguna cosa, decía, vamos a la boca de Dios a ver qué tiene Él para nosotros. Porque sabemos que, Sí. sin profeta o sin alguien que venga de Dios, el pueblo se descarrea, el pueblo no hace la voluntad de Dios. Correcto. Y quiere entenderse a las cosas como hacía en el tiempo de la ley, que se iban descarriando a través de otros caminos, por medio de otros dioses que ellos pensaban de que podían acercarse a nuestro Dios. Pero Dios nos ha enseñado realmente cómo debemos servirle y de qué manera debemos nosotros acercarnos a Él para así poderle servir, por medio de una palabra verdadera. Sí. Sí, hermano, tengamos en cuenta que, como leíamos hace un momento, que el hombre siempre piensa que Dios le habla a través de un sueño, que le habla en la mente, pero tenemos claro que siempre Dios es un Dios de orden y siempre, ¿qué piensa el mundo? El mundo piensa que Dios le habla a todo el mundo, ¿ya? Sí. Pero si vemos las escrituras, en resumen de lo que hemos visto, siempre Dios ha tenido un escogido. Hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando vinieron los apóstoles. Entonces, eso es lo que queremos dar a conocer, que siempre hay un escogido y que Dios no le iba hablando a todos los hombres por ahí y a todo el mundo, sino solamente al que Él ve limpio de corazón. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Ahora está muy interesante el tema. Ahora regresamos con ustedes. Recuerde, estamos en su programa Hablando con la Verdad. Y Él para darte perdón a sus pies, donde se hará más creciente tu fe, para que nada te pueda mover. Ánimo, hermano, iremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él, puede ayudarnos, dispuesto Él está para dar ánimo al que desmayó. Si es que tu entorno se ha vuelto hostil y los amigos se olvidan de ti, o si este mundo con su maldad hace más honda tu soledad, cuéntale todo, lo entenderá, y como nunca descansarás
Iglesia de la Luz del Mundo te invita a nuestras reuniones de adoración a Dios todos los días a las 6 de la tarde y hoy domingo, nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Recuerda, estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Suya, número 78. Contáctanos al 928-96-2200 o al 618-783-574. Recuerda, eres más que bienvenido. Te atenderá tu servidor Emerson Ayón. Ven a conocer el auténtico Evangelio de Jesucristo, revelado a un verdadero apóstol del Señor. Seguimos porque el tiempo avanza rápidamente, ya casi se nos acaba. Hoy, ¿por quién habla Dios? ¿Cómo podemos, a través de la palabra de Dios, arrojar luz sobre este concepto? Hoy, ¿por quién? Nos habló por los profetas, por Jesucristo, y Cristo dejó un orden establecido. Hoy, ¿por quién nos puede hablar Dios? Nos dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que vemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo viene la palabra verdadera, porque es a quien Él quiera revelarlo. Nos dice algo muy bonito en la palabra del Señor, en Efesios 2:20, ¿no? Nos dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Él da a conocer y dio a conocer este bendito y santo evangelio a sus santos apóstoles, aquellos a quienes Él levantó. ¿A quienes se revela Dios? Porque dice el hermano, nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice ahí en Efesios 3:15, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces ahí queda claro que para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo tiene que haber un intermediario que es los apóstoles, y para poder llegar a Dios tiene que haber un intermediario que es Cristo. Entonces es como una cadena espiritual, no podemos saltarla, no podemos llegar al Padre, dice, si no es por el Hijo, no podemos llegar al Hijo sino a los que Dios se los quiere revelar, decía nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y esa revelación viene a los apóstoles, dice que en otros